Boricua, tu canal favorito. Hoy nos vamos para Italia, nos vamos a pasear porque vamos a hacer una pasta, que a nosotros los boricuas nos encanta la pasta. Así que vamos a hacer una pasta sencilla y seguro que te va a encantar. Vamos a los ingredientes, ¿qué te parece? Y aquí tenemos los ingredientes. El actor principal es la salchicha ahumada, sausage, smoked sausage, la marca que ustedes quieran. Pueden ser de turkey, puede ser de pork, puede ser lo que de la que usted prefiera, ¿ok? Aquí tengo un pimiento verde, un pimiento rojo. Pimiento verde, pimiento rojo, puede ser mediano. Estos son grandotes, maybe no lo use todo. Y una cebolla completa. Aquí tengo 3 dientes de ajo. Lo vamos a picar en la laminilla. Y tengo una cucharada de salsa de tomate en pasta, ¿ok? Pasta de tomate. Entonces tengo medio sobrecito de sazón, porque ya saben que siempre le tenemos que dar nuestro toquecito. Media cucharadita de pimienta, media cucharadita de sal. Tengo casi media taza, 3/4 taza de salsa de espagueti. Y tengo aquí perejil seco. Se supone que es fresco, pero no lo conseguí, así que... Y darle el toquecito de una cucharada de sofrito, por supuesto que no podemos dejar pasar. Tengo aquí fire roasted tomato. Esto es como pimientos morrones, pero mira, estos son picantes. Pero si usted no los quiere, puede coger 4 tomates, picarlos en pedacitos para utilizarlo cuando yo le diga. Media taza de vino blanco, este es Chardonnay. Y también vamos a necesitar aceite y, por supuesto, la pasta. Esta pasta vamos a utilizar, miren. Esta pasta, la pasta pene, así se llama. Miren aquí, pene rigate. Esta es la número 76. Esa es la que yo voy a utilizar. El tomatillo que ya se lo enseñé, maybe es para decoración. Así que, o lo echamos para lo último porque, anyway, se va a ver hermoso, bonito. Así que vamos a empezar con echar un poquito de aceite y rostizar los ajos. Vamos a picar nuestra salchicha ahumada, la vamos a picar como cegadita, así. Yo le enseño ahora de cerquita, como cegadita, así, mira. La vamos a sofreír, así. La vamos a picar todita. Y la vamos a poner a sofreír para retirarla y dejarla hasta que sea necesario que la vayamos a mezclar. Así que la vamos a picar así. ¿Ven? Así. Entonces ya yo puse a hervir el agua de la pasta. La dejamos hervir, luego echamos la pasta pene. Entonces vamos a echar un chorrito de aceite. Y te voy a decir, puedes echar aceite con achiote si quieres. Yo tengo ahí, pero como voy a utilizar sazón, pues no lo voy a. Entonces, espérate que está calientito. Y vamos a sofreír nuestra salchicha para que tome un color doradito y que se vea lindo en nuestra pasta. Ahí le echamos. Dejamos que se sofría. Mientras tanto ya yo piqué la cebolla, los pimientos, así de esta manera, ¿ok? Y el ajo, en laminitas así, ¿ves? Y ya que está chillando, vamos a dejarla que se doren por ambos lados. Esto va a estar delicioso. Vamos a hacer algo diferente porque siempre estamos comiendo arroz, que sí, sopa, que sí, mofongo. O de vez en cuando hay que cambiar la variedad y si es viene, pues mejor. Y esto es una cosa que debe de estar en su menú porque es una cosa sencilla que se hace rapidito. Y ya que se tornen doraditos, que estén como así, mira, huele rico aquí, lo separamos. Qué rico, ¿verdad? Vamos a cantar. Oh, sole mío, nos ponemos así bien inspiradores, como que vamos a hacer pasta. Y esto va a estar bueno. Ay, que no se me pegue. Ya esto está. Entonces ya retiramos. Mírenlo aquí, qué bello. Precioso, ¿verdad? Ahora cogemos y echamos aceite otra vez aquí. Y vamos con los ajos.
Escucha el sonidito. Hubiera echado más agua, ¿verdad? Me dan ganas de echarle más, sí. Espera, voy a buscar más. Esto tiene que saber rico. Ya bajar el fuego. Fuego mediano bajo, ¿ok? Porque lo tenemos que hacer que se... ¿cómo que dice? Que se doren, pero de una manera que no se quemen, ¿ok? Que mantenga su sabor. Entonces, venimos y colocamos toda la cebolla. Vamos para allá, para allá. Aquí. Todos los pimientos, miren qué hermoso. Eso es así. Y aquí está. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sofreír a que estén blanditos pero crocantes. Así. Hermosos los corohilos de esto. Los voy a tapar 2 minutitos. Cuando vean que el agua ya hirvió, echamos la pasta, ¿ok? Y una cucharada de sal. Y ahí vamos. Lo mezclamos, déjame por aquí. Una cucharita. Lo mezclamos bien. Y lo dejamos ahí por 14 minutos. A 15, ¿ok? Mientras tanto, estamos bregando con esto. Ahí está sillando. Lo mezclamos. Huele exquisito. El ajo. De veras que tienen que hacer esta receta que es sencilla. Se ve como muchas cosas, pero es lo que uno tiene en la casa, ¿ok? Aquí le vamos a echar la media taza de vino blanco. Pero si no quieres le puedes echar agüita, ¿ok? No se preocupen. Entonces vamos a dejar que evapore un poco. Baje la velocidad del líquido un poquito. Que estos tomates que compré, pues yo dije que picaban, ¿verdad? Puede ser esto que pique, puede ser la salchicha que pique, o simplemente ustedes cogen de lo que ustedes le echan a la pizza por encima. Ahorita les enseño el pote. Una cucharada y ya. Escogen una de esas 3 cosas que sea picante. No 3, porque entonces no se la van a poder comer. Pero yo cogí los tomates que ya vienen en pote spicy. Y bien, ya que se ve así tan hermoso, ya bajó, ya se evaporó bastante el líquido, vamos a echarle nuestra pasta de tomate. Por eso cogí más que poquita salsa de espagueti, porque en realidad si no es tan necesario echarle la salsa porque le echamos todo esto, pues es a gusto de ustedes, ¿ok? Vamos, lo hacemos que se derrita aquí. Aquí mismo le puedes echar, esto es opcional, medio sobrecito de sazón con achiote. Estoy como remojándolo. Y también el sofrito. El sazón y sofrito es opcional. Porque nosotros, tú sabes, a toda la receta, y el italiano me va a escribir. Ay, ¿qué será eso? Porque nosotros le damos nuestro toquecito boricua. Y entonces ahí está el sazón y el sofrito, para que no digan que no, una boricua no cocinó. Vamos a echarle la sal de la pimienta, media cucharadita. Después lo probamos a ver si está bien. De sazón bajamos a fuego mediano. Y mezclamos todo esto. Miren qué delicia. Así. Oh, sole mío. Mire, usted póngase alegre, póngase bella para la cocina. Así. Bueno, un delantalcito para no se le ensucia su ropita. Porque mira, le hago un chiste. Le puse una camisa crema y yo dije, será buena idea ponerme una camisa crema, hacer una pasta. No hice más que ponérmela y echando la salsa en la taza, que la dañé. Bueno, ojalá que salga. Pero no me dio tiempo de irla cogiendo a entregarla cuando termine aquí. Pero como que lo dije y como que salió. Me la dañé. Porque todavía no me había puesto el delantal y me puse a echar la salsa. Aquí estamos, miren qué delicia. Por todo casi estuvo como 8 minutos. Así, cuando lo tapé, después lo destapé 5 minutos más. Cuando le eché la salsa ahora como 3 minutos. Fuego mediano. Vamos a echar ahora el tomate que les dije de lata. Pero pueden ser 4 tomates, los picas en pedacitos y los echas. Esto es lo que le va a dar el toque a tu pasta. El tomate, ¿ok? Y te va a encantar.
como tiene ajo, le puedes añadir los ingredientes que tú quieras. Pero yo le puse perejil, lo eché ya, míralo aquí. Parsley, perejil, que se supone que sea natural, pero como es seco lo podemos echar ahora, ¿ok? Y si acaso lo decoro con cilantro, porque el boricua busca la manera de que. Y esto está, vamos a dejarlo como 3 minutitos antes de echarle la salsa. ¿Dónde está la tapa? Aquí se me había desaparecido. Vamos a dejarlo 2 minutitos. Y ahora le echamos nuestras salchichas. Miren qué hermosura. No está bello, ¿verdad? Me encanta. El que le gusta cocinar pues va a decir, sí, qué bonito. Pero es que, ¿no? Miren, entonces vamos a dejar aquí un ratito esto. Le voy a echar la salsita ahora, un poquito nada más, porque ya tiene bastante. Porque el tomate tiende a soltar su liquidito, su salsita propia. Que por eso a veces no le echan salsa, solamente los puros tomates. Y esto está delicioso. Y aquí vamos. Entonces le voy a echar, que ya sería mucho, déjame ver si le echo los tomatitos. Vamos a echarle 2 o 3, por eso es que se veía bonito, ¿ok? Y dije 2 o 3, lo eché todo. Olvídese, no está de más. Está rico, porque esto se va a poner blandito. Estos tomatitos que tú los encuentras. Ave María. Ahora digo yo, como a mi chef Piñeiro, a oler, esto huele exquisito. Ahora usted puede coger una cucharita y tratar un poquitito de aquí, a ver si está bueno de sal. Yo le echaría un poquito más, pero en vez de sal adobo. Pero está delicioso. Le botamos el agua a la pasta, pero antes yo guardé media taza del mismo líquido de la pasta, porque la pasta, si se seca de momento, usted le echa ese líquido por encima y ya está, se mantiene mojadita su pasta. Riquísimo. Miren qué hermosa. Ahí está. Bella, ¿verdad? Y bien, mis amores, a lo que termina ya, porque ya terminé, lo que tengo que es juntarlo, ¿verdad? No se impacienten, voy a dar unos saluditos a mis amores que siempre están esperando saludos. Saludos a todos, primeramente un beso bien grande. Y vamos a saludar a Julie González de Pensilvania. Jolie González. A Corali Cordero. También a la página Cocinemos a Boricua Rápido y Bueno. A los Boricuas Rápido y Bueno de Massachusetts. No me puse el nombre, pero así es que ella se presenta. Entonces, un saludo a Madeline Crespo de Nueva Jersey. Hola, mi amor, ¿cómo está? Y a Miguel A. Rodríguez de Ay Bonito, el pueblo de las flores. Y allá vinimos todos. Yo soy de Orocovi. Bueno, entonces, y hay cumpleaños, prepárense, hay party. Un cumpleaños y felicidades a Juan Colón Burgos, Yanni, ese es mi hermano querido, y a mi hermana Rosalie Colón, que también cumplió años estos leones tan terribles, y déjame ver quién más. A Juan Colón y a Rosalie Colón. Felicidades, los quiero. Voy para allá. Bueno, celébralo, gócelo, siempre con precaución. Ellos son mis amores, mis hermanos. Así que vamos rapidito otra vez a la cocina, porque todavía nos falta lo mejor. Esto está hermoso, pero yo creo que va a cambiar de olla porque como que no me va a caber. Y como siempre les digo de las pastas, ustedes los pueden echar y echar esto por encima o simplemente mezclarlo todo. Aquí va la pasta. Miren, crocante aquí. Se va a ver bien chulería. Ay, le eché todo. Ay, esto rinde que se acabó. Prepárense porque cuando la hagan, esto es una comida que rinde bastante. Mira, usted lo va a mezclar así, todito. Voy a buscar otro cucharoncito porque para que agaje bien, ¿ves? El cucharón adecuado. Y miren esto, qué hermosura. Ahora ustedes lo prueban. Si le tienen que echar más sal, más pimienta y más salsa, ustedes se la echan. Aquí vamos, miren. Ya se está mezclando
todo poco a poco. Hasta te digo que le podía echar más pimientos y más cebolla para que estuviera más colorido. Ahí está. Miren qué cosa bella. Está la salchicha. Más salchicha si quiere le pueden echar también. Pero ya como quien dice, esto va de plato a la boca. Y aquí es que esté bien y le echa el caldito por encimita. Poquito nada más. Y ahí que viene y moja, ¿ves? Riquísimo. Y ahora viene, lo echa en su plato. Pueden echarle por encima el queso que ustedes quieran, pero el más lógico que se le eche es el parmesano, ¿ok? El queso, bueno, este mismo, parmesano cheese, pero también viene el del pote, que yo le digo a ustedes que es el apestosito. Ese mismo, el que siempre tenemos en la mesa, en la nevera, pueden echarse y le va a quedar riquísimo. Así le echamos. Miren qué hermosura. Y miren qué delicia de plato. Y de verdad que esa olla está llena. Esto les va a rendir a ustedes en cantidad. Me encanta. ¿Con qué un boricua acompaña una pasta? Seguro como mi esposo que gritó, con arroz. Puede ser con un pancito con ajo, que es lo normal, ¿verdad? Unos tostoncitos, unas arañitas. O lo que usted quiera, porque su comida y en su cocina manda usted. Espero que la hagas rapidito. Y ya con esta me despido, mis amores. Feliz cumpleaños a todos los de agosto, especial a mi hermano, mi hermana. Y espero que te haya gustado esta pasta con salchicha ahumada. O con la que tú quieras ponerle. Pero el procedimiento es fácil, sencilla y te va a encantar. Los quiero mucho y será hasta la próxima. Los amo. Búsquenme en Facebook, Instagram, TikTok. Déjame ver qué más. En todas las redes por ahí que me van a encontrar. Si te gustó, dedito arriba, compártelo, suscríbete y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.